Jeremías, el profeta llorón. Bueno, hay una situación muy interesante y es que a lo largo siempre, pues de la historia, la mayoría inclusive de los predicadores llaman de mala forma a Jeremías como el profeta llorón. Vamos a entender el porqué de la situación. Para hacer un breviario del contexto, Jeremías lloraba angustiado porque su pueblo no se doblegaba ante Dios, no entendía a Dios, no adoraba a Dios y no comprendía la verdad, cosa que nos pasa a todos. Ahora bien, vamos a leer un versículo de él para entender un poco más el sentimiento que lo embargaba. Para eso nos vamos a ir a Jeremías 9:1 y dice: Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Para Jeremías, tener esa exhalación de esa emoción era un quebranto que solo puedes sentir con el Espíritu Santo dentro de ti, porque nosotros siempre ciertamente navegamos en esta vida con una bandera de ser buenas personas, de merecerlo todo, de tenerlo todo, de lograrlo todo, sin importar a quién tengamos que pisar, sin importar a qué tengamos que renunciar, sin importar si dejamos de amar. Ahora bien, eso es un problema muy común cuando vemos dentro de nosotros una situación mala, pero tratamos de justificarla diciendo: es que la otra persona me hizo, me dijo, me hace caras y yo reaccioné. Créeme, lo que se está formando en tu corazón es algo mucho peor, inclusive de lo que tú te puedas imaginar. Ahora bien, la labor del enemigo es cuando justamente tú tomas todas estas situaciones en tus manos y crees que no está pasando nada malo, de repente inexplicablemente empiezas a sentir una culpa tremenda, donde piensas que justamente lo que hiciste es tan malo que no mereces ni vivir. Ese es el mayor control del enemigo: darte todo, hacerte creer, escales, roba más, miente más, hazlo más, puedes todavía más. Y cuando te encuentras en el filo del abismo, ciertamente crees ya no merecer vivir. Ahora bien, Jeremías entendía justamente que él no era merecedor de nada de lo que Dios le daba, y que aún así Dios, dando a manos llenas y buscando a su pueblo, el pueblo se volteaba. Hay una parte muy interesante que inclusive viene en el Antiguo Testamento, en la parte de Isaías, donde Isaías nos muestra la imagen de Jesús. Vamos a leerla. Para eso nos vamos a ir a Isaías 53:3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora bien, yo les voy a decir algo. Si ustedes creen que fue un simple error el que cometieron, si ustedes creen que no fue tan malo, que la otra persona lo merecía, si ustedes creen justamente todas esas mentiras que el enemigo les ha hecho creer, es que verdaderamente necesitan entrar a la casa de los espejos. La casa de los espejos es un reflejo de ti mismo. Es a donde ves justamente las imágenes, tal cual. Muchas te pueden lastimar. Volteas a un lado, al otro, arriba y abajo, y hay todas ellas, muchas burlándose de ti, pero eres tú mismo. Otras señalándote, otras riendo, otras odiando, otras clamando. Y las más difíciles ocultas, que no volteas a ver hacia abajo, pero ahí siguen, aunque las quieras ignorar, aunque pienses que jamás pasaron, sí pasaron. Piensas que tal vez cometiste algún agravio y nadie lo notó. Créeme, sí pasó. Y créeme, Dios lo sabe. Y posiblemente te enfrentes a esa situación cuando lo empieces a buscar. Nosotros creemos tener un derecho divino por el solo hecho de haber nacido, pero créanme, viendo la vida del varón de quebrantos y dolor, siendo Dios, haciéndose carne para pagar algo que nosotros no podíamos pagar, te das cuenta que no eres merecedor de nada en este mundo, ni siquiera de su amor. Sin embargo, Él nos amó sin haberlo amado, y gracias a eso somos curados, con su bálsamo de amor, recubiertos, sanados y exaltados.
Vamos a ver otro versículo muy interesante al respecto. Y dice así en Jeremías 30:17: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Cuando llegue ese momento en que te sientas desechado, en que sientas que ya no puedes más, en que sientas que verdaderamente has hecho mal, que no eres merecedor, Dios viene a rescatarte. Necesitas voltearlo a ver. Necesitas entender que su amor es tan grande que te espera pacientemente a que tú lo voltees a ver. Yo les voy a asegurar algo. Jeremías no era un profeta llorón. Jeremías conocía tanto su verdad humana que sabía que ni él mismo era merecedor, porque en el momento en que tú y yo nos cataloguemos merecedores del amor de Dios, ciertamente nos podrá reclamar como a Job. ¿Por qué me hiciste si yo tenía? Y Dios te contestará: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Cuando yo hice el día y la noche. Cuando finqué la tierra. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo crees ser capaz, inclusive, de creerte merecedor de algo de lo cual no eres merecedor? No nos engañemos. En la casa de los espejos, la única forma es con Dios, rompiendo cada uno de ellos, llevándote con su amor y dejando que su voluntad prevalezca en ti. De otra forma, no lo vas a poder hacer. ¿Qué, no estás cansado? Vengan a mí los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esa parte es tan cierta. ¿Que no estás harto ya de vivir en incertidumbre, de llorar por las noches, de tener pensamientos difíciles, de reclamarte una y otra vez tus errores? ¿Ya no estás cansado? Créeme, Dios viene a restituir y a cambiar tu corazón, y lo hace completamente nuevo. Te encuentras en la casa de los espejos. La única forma es darte cuenta la imagen de cada uno de ellos, hacerla consciente. Por primera vez, entender que odias, así como puedes llegar a amar. Entender que lloras, así como puedes entender alegrarte. Entender que sufres. Entender que haces mal y que poco haces bien. Porque realmente maquillamos nuestra vista a la casa de los espejos. En ese momento que te encuentres ahí, clama. Hazle como David lo hacía, cantándole al Señor, entregando tu alma y dándote cuenta que no eres merecedor. Pero Él lo va a hacer, te va a hacer merecedor. Bien dicen que uno mismo no se puede exaltar sus logros. Tiene que venir alguien más a exaltarlos. Poco valdría que tú dijeras que has conseguido esto y lo otro, pero cuando alguien más lo dice, realmente eres exaltado. Así debe de pasar con Dios. Debemos de entender que necesitamos ser exaltados por Él a través de su amor, ser sanados, curados y llevados a una vida con Él. Pero jamás, jamás creernos que lo merecemos. Jeremías lo entendía bien. Entendía todas las transgresiones que había hecho en su vida, todas las de su pueblo, y lloraba amargamente porque entendía que Dios los hablaba, los llamaba, y ellos no respondían porque seguían afanados en su propia vida, luchando en su propia existencia, y él los veía que podían tener sanidad. Su corazón se acongojaba, pero más allá de eso era su alma llorando, no era su cuerpo. Si tú no has experimentado en algún momento que tu alma llore y no tu corazón, tu tristeza y tu mente, ciertamente te falta entrar a esa vida espiritual, comprender a Jeremías completamente. A mi parecer, Dios obró tanto en Jeremías que nos dejó una gran lección para todos. Detrás de ese hombre se encontraba Dios. Detrás de David se encontraba Dios. Detrás de todos los personajes de la Biblia siempre está Dios. Así que, si ustedes juzgan a un personaje como Jeremías, como el profeta llorón, yo lo pensaría dos veces. Trataría de pensar por qué Dios se magnificó de esa forma con él, para hacernos entender algo muy interesante a nosotros. Ahora bien, la Biblia y los espejos se mencionan claramente. Hay una
versículo en 1 Corintios 13:12 que dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La única forma de salir de tu casa de espejos es clamando a Dios, aceptando su amor, creyendo en tu corazón que Él murió y revivió por ti. Cada vez que tu mano se extienda para clamar justicia, para hacer justamente lo que la justicia humana no puede hacer, y te sientas bien porque la otra persona ciertamente se merecía de tu maldad, acuérdate de cómo Dios fue a la cruz sin decir una palabra. Le pegaron en el rostro diciéndole que profetizara. Lo mataron, lo laceraron a tal grado que Él fue perfecto para cargar con tus pecados y los míos, para que tú y yo dejáramos de cargar con ellos. Es una carga pesada, créeme. Que la lleve el maestro. Dásela a Él, que se la lleve lejos y que siempre su amor te embargue. Créeme, lo más importante en este mundo es el amor. No lo olvides, Dios te ama mucho. Ve a su presencia así como estés. Acepta su amor. Arráncate ese corazón renunciando a tu voluntad y dándoselo. Y ciertamente verás los cielos abrirse. Dios los bendiga.